Estamos de vuelta a 8 con 8 minutos, 8 con 8 minutos y conversamos esta mañana en Ahora es Cuando con Natalia Piergentili del PPD, Cristian Monkeberg de Renovación Nacional, ambos expresidentes de sus respectivos partidos. Natalia, Cristian, ¿cómo les va? Muy bien. Buenos días. Intensa. Hay que tener optimismo para despertarse tan temprano. No, intensa la jornada de ayer, la noche. A ver, ¿por dónde vamos a partir? Ya, Cristian, que se empieza a reír ya. Voy a partir por Evelyn Matei. No. Sí. Sí, lo que pasa es que... A ver, Quinta, peor sí, que Sebastián No, todo Sichel. mal. A ver, vamos por parte. Yo creo que hasta aquí llegó Chile Vamos. O sea, esto es un desastre de proporciones. Ya, sí, así nos levantamos hoy día. Sí, mal. Lo que pasa es que... No, y voy a promover esto, porque... A ver, pero hablemos en serio. ¿Qué significa verdad, que hasta aquí llegó Chile Vamos? Cuando tú llegas 2 veces en cuarto y en quinto lugar, quiere decir que tu propuesta presidencial, proyecto de país, no tiene vuelta. Y mira que lo dice porque, claro, a mí me tocó crear Chile Vamos. Uno de los pocos los que le pusimos hasta el nombre. Al principio era Vamos Chile. Le dijimos, démoslo vuelta para que no sea tan futbolero. Hasta esas cosas nos preocupamos. Y cumplió su objetivo. Logró un segundo gobierno del presidente Piñera y grandes votaciones y una impronta que, dura lo que duran. Uno de los partidos de Chile Vamos desaparece en la práctica porque no alcanzan los votos mínimos, como es el caso de Bópoli. Exactamente, entonces ese es el complemento. No es solo la candidata, ahí hay un problema más bien estructural, claro, también de una pérdida en términos de lo que uno hubiese imaginado el respaldo de la elección parlamentaria también. Renovación Nacional, mi partido... cuando se crea Chile Vamos obtiene 40 diputados. Ayer sacó 13. Es la peor elección que ha tenido en su historia. La UDI logró respirar, entiendo, con 18, 17, pero paupérrimo. Pero no solamente por el resultado electoral, sino porque por la etapa que se viene. Yo creo, estimados, que de ganar José Antonio Kast, yo creo que Renovación Nacional tiene que apoyar al gobierno, tiene que incorporarse a ese gobierno, tiene que aportar a ese gobierno, tiene que sumarse activamente, no solamente desde el Congreso, y luego repensar cómo durante los próximos 2 años, cómo organizar nuevamente una mirada de la centro-derecha o de la derecha a partir de lo que se está diseñando, de lo que la gente decidió. ¿Se puede pensar en una centro-derecha cuando se forma parte de un gobierno de extrema derecha? ¿No es un poco contradictorio? No. Yo creo que lo que corresponde hoy día es apoyar ese gobierno, sinceramente. Pero ¿cómo se trabaja apoyando un gobierno que más bien es hacia el extremo de la derecha cuando lo que se quiere es mantenerse en la centro derecha? ¿Cómo no se desdibuja el proyecto de Renovación Nacional? Si quiere tener un pie en cada lado. No, si no se va a tener un pie en cada lado. Yo creo que hay que apoyar férreamente a ese gobierno, vuelvo a insistir, y a partir de eso, masticar la derrota, ver qué ocurrió y producir planteamientos y propuestas hacia adelante. Eso es lo que corresponde. Cuando gana José Antonio Kast como gana, cuando gana el Partido Nacional Libertario como gana, con argumentos bien claros respecto de lo que la gente de centro derecha está planteando, quiere decir que ahí está lo que la ciudadanía quiere. A partir de eso hay que apoyar, construir y ver cómo uno se organiza hacia adelante. Yo lo veo así. No tengo respuestas definitivas porque estamos masticando la derrota en la interna, digo yo. Sí, porque obviamente el sector ganó, la oposición ganó, pero esto es un tema que hay que revisar, que hay que mirarlo bien. Mira. ¿Qué significa? Yo voy a poner un símil más. A ver. El gobierno del presidente Boric ganó. Y yo creo que esta reflexión o este análisis, la exconcertación, nueva mayoría, no lo hizo. Y finalmente se termina incorporando un gobierno de mala manera como una coalición que no existía, este socialismo democrático. Al contrario, hicimos la misma reflexión que ustedes. Sin más doble clic, dijimos hay que ir a apoyar al candidato Boric. Claro. O sea, creo que podemos tener matices. Creo que no es un error lo que tú estás pensando. Creo que la forma en cómo uno se aproxima a eso es la que debería tener un poquito más de conversación, no para quedar tranquilos en términos, digamos, de tu partido, etcétera, sino para establecer ciertos mínimos comunes que te den sustento y le den credibilidad a esa sumatoria.
a eso porque lo que se planteaba acá, bueno, ¿cómo me sumo yo a un gobierno de un poquito más extremo, ¿no es cierto? Bueno, poniendo acuerdos sobre la mesa, conversaciones sobre la mesa, temáticas sobre la mesa, que me lleven a mí a decir, mira, yo me incorporo en la medida que estén estos temas sobre la mesa y los voy a empujar. Creo que sería más irresponsable apoyar un gobierno y después dejarlo, no digo a la deriva, porque lo más seguro que gane, pero sin el sustento en el Parlamento, por ejemplo. Y creo que desde el Parlamento perfectamente y desde un gobierno perfectamente se pueden llegar a acuerdos y construir una oferta programática y un planteamiento programático en esta segunda vuelta que permita proyectar al sector. No sé, yo lo veo clarito en esta parte inicial. No sé lo que va a ocurrir después, pero por lo de pronto seguir insistiendo en una estructura que ya cumplió su ciclo, no es que fracasó, cumplió su ciclo, como es Chile Vamos, no tiene sentido. ¿Qué significa en la práctica que cumplió su ciclo? ¿Hay que repensar una nueva coalición? Porque un cambio de nombre es más bien cosmético. No, además que cambiar el nombre, ¿para qué? Bueno, porque, y lo planteo así de claro, yo creo que Renovación Nacional se tiene que sumar al gobierno. Tiene que llegar a buenos acuerdos y marcos de entendimiento con ese gobierno, como lo van a hacer el resto de los partidos. Son partidos que van a apoyar al gobierno, no 2, 3 coaliciones, partidos que apoyan al gobierno. Y luego, a partir de ese trabajo, de ese masticar, de ese reflexionar, porque tenemos 2 años, estos 2 años que vienen por delante, afortunadamente no hay elecciones. El gobierno del presidente Boric tuvo 2 elecciones, Tuvo 4. todos los años. Exacto. Todos los años. Cada año. Y a partir de eso, de ese proceso de reflexión, ver qué se hace con coaliciones, cómo me levanto, qué posta tomo, cómo logro conducir y lograr el día de mañana, estamos hablando de 4 años más, quizás tomar la posta del presidente Cassis que sale elegido, como yo creo. Voy a volver a eso. Ahora, Natalia Piergentili, miremos también lo que pasa en el llamado socialismo democrático, que se plegó a la campaña de Janet Jara, y Janet Jara no logró ni siquiera el piso mínimo que incluso ella misma se había establecido, que era un 28%, llegó a un 26,8%, o sea, está en el subsuelo de lo que se habían planteado. Incluso había gente en el comando que hablaba de 33, 35, hasta 36%, y ese escenario no se dio. Y la posibilidad de sumar nuevos votos se ve prácticamente imposible, salvo que lograra dar vuelta al electorado de Franco Parisi. Ya, si hay algo que nos quedó claro, es que Franco Parisi no es dueño de su electorado. Lo vimos en la elección del 2021. ¿Qué reflexión tienes tú también de lo que ocurrió con el socialismo democrático? Que llevaba una candidatura que parecía, no voy a decir competitiva, pero muy profesional, como la de Carolina Toá, y se perdió en la primaria. Bueno, yo creo las derrotas hay que usarlas para tener cabeza fría, en el sentido de, yo soy enemiga de tomar decisiones cuando está todo sobre tibio. Creo que acá venimos desde el 2010 en una alternancia en el poder, o sea que yo no sé si las personas votan a favor del que disputa o en contra del actual, digamos, porque hemos tenido alternancia del 2010 a la fecha y ese es un tema, un dato de la causa. Segundo, creo que a este gobierno le costó tomar los temas de seguridad y de crecimiento, que son los temas más relevantes para la ciudadanía, de modo que cualquier persona que viniera como a ser el candidato de, entre comillas, la continuidad, no le va a hacer nada de fácil. Y creo además que hay un electorado que no estamos viendo, y que no lo estamos viendo por razones muy sencillas. Creo que aquí una de las grandes derrotadas fueron algunas encuestas, pero creo también que muchas personas que estamos en el análisis político, en los medios de comunicaciones, nos parece tan extravagante, voy a ocupar esa palabra para ser respetuosa, nos parece extravagante Franco Parisi. Entonces, cuando lo escuchamos, ya inmediatamente no seguimos atendiendo a lo que plantea. Y yo creo que eso es un error, o sea, más allá del personaje y de su mirada más bien populista, y populista en el sentido de la ciencia política, digamos, seriamente tachada como populista, algo está pasando a la ciudadanía, que ese relato que nosotros desde el análisis o desde otro lugar a veces invisibilizamos, que está permeando de manera muy, muy grande. Y yo tomaría 2 cosas de ese relato. Una, ni estos ni los otros, en el sentido de nadie de los que han estado siempre, que hay harto de eso. Y segundo, temas que tienen que ver con la cotidianidad más básica, o sea, las personas quieren cosas
más inmediatas de lo que la política tradicional plantea. Tú me conoces, sabes que yo jamás haría esto, pero tengo que hacerlo. Esta es la confirmación de que efectivamente los monos peludos se equivocaron con su propuesta progresista woke. Tú sabes que tú me conoces, somos amigos hace tiempo, hay que sincerar esto, pero en realidad es que no se me ocurre esta cosa porque ayer conversando con el entorno de Janet Jara me dijeron uno de los problemas que ha tenido la izquierda es precisamente que el progresismo se terminó preocupando de los peces sintientes y de otras cosas y no de estos problemas que son los que finalmente llevaron a que la elección derivara en que la gente vota por los problemas reales. Vota porque les cuenten el IVA a los medicamentos y a la canasta básica de alimentos, Exacto. que hoy día los candidatos van a adoptar eso. ¿Tiene que ver un poco con eso también, crees tú, el fracaso de la izquierda? Yo creo que el fracaso de la izquierda tiene que ver con desatender ciertos temas tradicionales de la izquierda. O sea, para mí, más allá de que nos riamos y todo, es un dolor que sectores populares voten por la derecha, por lo que ha significado la izquierda en las reivindicaciones sociales históricas de Chile. O sea, hay algo mucho más de fondo. Algo pasa que las personas de sectores populares no están confiando en los candidatos de la izquierda y en los planteamientos de la izquierda. Y eso es grave. ¿Por qué crees que eso pasó? Porque la izquierda abandonó la preocupación, no la abandonó, pero puso más énfasis en otro tipo de preocupaciones y no el de superar completamente la pobreza y terminar con exclusiones, por ejemplo. Y porque además desatendió algo que probablemente en el discurso se lee bien, pero que en la realidad la demanda por seguridad de los sectores populares es mucho mayor. Y las explicaciones de la izquierda que tenían que ver con otras formas de abordarlo, empezaron a hacer sentir de que no había preocupación sobre esto que a mí me ocurre. Y por otra parte también, por todos estos temas más bien, digamos, de nicho, y también te diría yo que tiene que ver con que muchas veces la izquierda es soberbia en términos de que quiere, que pasó mucho en la convención. Yo te voy a explicar lo que tú necesitas en vez de tener una escucha activa y humilde Claro. respecto de lo que pasa. Qué gran punto ese. Ahora, Cristian Monkever, por otro lado, lo que vimos de la derecha es que José Antonio Kast gana en las comunas más pobres y Evelyn Matei en las comunas más ricas. Ahí quien hizo un mejor trabajo apuntando a ese electorado al que hace referencia Natalia Piergentili es claramente José Antonio Kast y no la candidata Evelyn Matei. Hubo un error también en el cálculo, cuesta convencer desde Chile Vamos también a ese electorado más popular. Que en algún minuto estuvo. Sí, pues. Acordémonos de la UDI popular Y que permeó harto a Renovación Nacional también. Exactamente. Ahora, es que se hizo todo mal en mi sector, en mi subsector, ¿no es cierto? No hubo primaria, no hubo una propuesta programática, no dimos nunca con el tono ni con el público ni con el electorado. No hubo un planteamiento claro. ¿Dónde tiro el lazo? ¿Al mundo concertacionista que tengo acá al lado? Al mundo del José Antonio Kast del otro lado o más allá. Entonces, claro, se produjo un problema gigante. Y eso permeó por todos lados. Y entre medio se mete Parisi, que Parisi es notable lo que hace. ¿Sabe a qué me recuerda? Es que me gusta leer historia como el general Ibáñez en su segundo gobierno, que con la escoba dice, los voy a sacar a todos. El eslogan de la escoba, De toda la la escoba. razón. Y termina como con los gobiernos radicales que llevaban mucho tiempo gobernando. Una lógica como de populismo. En ese caso era medio militar, en este caso no tiene nada de militar, ¿no es cierto? Pero muy bien orquestado, muy bien planteado, y la gente lo entendió bien. Eso le pasó hoy día y le está pasando a Franco Parisi. Y a eso lo sumo con lo que decía Natalia respecto de no es normal la alternancia desde el 2010 hasta ahora. Nosotros la normalizamos como si fuera sano. No es normal que en cada gobierno lo suceda uno distinto, es porque estás votando en contra Exacto. del otro. No estás votando por una propuesta programática buena. ¿Cuándo estuvieron los mejores años de Chile? En la concertación, ¿no es cierto? Hubo continuidad, hubo una oferta programática, hubo una oposición que colaboró y el país creció y mejoró si uno lo mira con perspectiva. A mí no me tocó formar parte ni mucho menos, pero claro, uno lo apreció, me tocó votar en esos gobiernos, etcétera, pero no participaba activamente. Todos éramos medio jóvenes, ¿no es cierto? Universitarios. O sea, yo más. Claro. Pero fueron Ya. buenos años. Entonces, o sea, hay un antecedente. ¿Qué pasa que estamos cambiando de gobierno cada 4 años? Está claro que las cosas no están funcionando. Y a eso le agrego
Franco Parisi, que entra con mucha fuerza. Y que esa bancada, liderada por la abuela, déjame decirte que va a ser determinante. Determinante. Ahora, efectivamente. Con 12 diputados. Con 12 diputados. Ya, y probablemente además Pamela Giles convirtiéndose en una de las mayorías nacionales. Es muy probable que sea la mayoría nacional en cantidad de votos. No Claro. porcentaje, sino cantidad de votos. O sea, podría ser la parlamentaria con mayor cantidad de votos. Creo que anda cerca de los 100.000. Hay que mirar ahí con detalle también eso. Ahora, ¿qué es lo que debería uno esperar, Natalia Pergentili, de la estrategia para la segunda vuelta de la candidata Janet Jara? Más allá del resultado final, ¿no? Porque no puede dar por perdida la elección, tiene que salir a buscar los votos, y esos votos probablemente están precisamente allí, donde Franco Parisi. Bueno, yo creo, me hace sentido lo que dice Cristian respecto de analizar, voy a tu punto, analizar esta alternancia, porque sabes que uno de los errores que yo espero que no cometa el próximo presidente o presidenta, a propósito de cómo fijar la campaña, es que cuando ganó el presidente Boric probablemente era el voto contra Kast, contra Piñera, que había estado el estallido, etcétera, etcétera. Y en ese minuto el gobierno pensó que era una mayoría social y política. Por eso llegó con una cosa muy reformista, y yo tengo la impresión que hoy día, si es que cualquiera de los dos que gane, no puede asumir per se que es una mayoría social y política, es una mayoría numérica, circunstancial, y tiene que trabajar con eso en mente. Y en el caso de Janet Jara, yo creo que la consecuencia es un valor en la política, y creo que ella hoy día no puede pretender vestirse de una cosa que no es, o de avanzar hacia una mirada completamente distinta de lo que ha sido su campaña. Creo que ella tiene que redoblar los esfuerzos, ser más pedagógica, acoger algunas propuestas si le parecen pertinentes en el ámbito económico que ha hecho Parisi, tratar de abrazar a los parlamentarios electos, que en porcentaje son más que el 26% que saca ella. Por lo tanto, también ahí hay un caudal interesante, pero creo que nada muy performático a esta altura es creíble. Yo creo que es mucho más creíble redoblar esfuerzos desde lo que tú eres, haciendo ajustes pertinentes, pero no cambiar. Esta no es otra campaña. Cristian, mientras tanto. A ver, nosotros estamos aquí respirando por la herida, ¿no es cierto? Porque efectivamente el panorama es distinto respecto del sector, de la oposición, ya hablo de mi sector. Hubo un triunfo parlamentario, pero claramente cuando uno hace un doble clic, hubo una derrota puertas adentro que hay que revisar, y uno no puede dejar de analizar, no puede dejar de mirar, no puede dejar de conversar, y por eso el diagnóstico crudo. Evidentemente, los problemas están mucho más fuertes en la izquierda, y eso es así. Janet Jara tiene una complicación mayor que es intentar, como lo hemos señalado, de capturar votos que va a ser muy difícil que los logre. Tiene que ir a buscar a Franco Parisi, tiene que ir a buscar a Artés y encontrar ahí vasos comunicantes para lograr un triunfo eventual en la segunda vuelta. Se ve muy difícil. Me voy a permitir simplemente hablar un poquito de la izquierda. Yo creo que la centroizquierda, y engancho con lo que decían ustedes anteriormente, el discurso, el mensaje que se planteó durante los últimos 4 años, yo creo que hoy día cierra un ciclo. Y espero que así sea el aprendizaje, porque así como se requiere una derecha clara, con propuestas programáticas claras, también se requiere de una izquierda en esa línea. Y hoy día quedó muy desdibujada. Y lo de Janet Jara también es bien complejo, porque es el peor resultado que ha tenido un candidato de centro-izquierda, denominémoslo tradicional, ¿no es cierto? No un Artés, no un outsider. Que es el que más partidos tiene detrás. Es el peor resultado. Entonces, también eso tiene que llamar a la reflexión interna. Y cuando el PDG se transforma en un eje estructurante del Congreso, o de la Cámara de Diputados al menos, que va a nivelar las cosas, lo hace mucho más complejo. Porque la oposición de derecha, entiendo que sacó, salvo los últimos resultados del día de la mañana, pero 78 diputados, o sea, tiene la mayoría para aprobar proyectos de ley simple, la mayoría simple, pero de ahí en adelante acuerdos mayúsculos, grandes,
no los va a tener. Bueno, no los ha tenido nadie desde el retorno a la democracia. Tal cual, tal cual. O sea, tampoco suframos por algo tan... Claro. Yo amanecí más optimista que Cristian Monge. No, Cristian, tú amaneciste... No. Dormiste mal. No, sí. No, y no fue por mi hija. Fue por las elecciones. No, lo que pasa es por lo mismo, porque finalmente creo que José Antonio tiene un tremendo triunfo. Creo que Evelyn Matei hay que agradecerle, porque esto no es culpa de Evelyn Matei. No, ya sería como el colmo echarle la culpa a ella. Hay que agradecerle el tremendo esfuerzo que hizo, el despliegue que hizo y además toda su trayectoria política. Hay que apoyar ese gobierno a como de lugar, lo he dicho desde el día 1, pero el doble clic o la mirada más con zoom a un sector que se agotó, o a una coalición que se agotó, y creo que es necesario para poder levantarse y hacer una oferta programática que sea atrayente y atractiva para el país e incluso para el gobierno que yo creo que que va a resultar, que es el de José Antonio Kast. En eso no me equivoco un segundo. Yo creo que hay que estar, hay que aportar, hay que apoyarlo y ojalá acordar ciertas cosas que reflejen lo que puede ser el aporte de un partido como la UDI o de Renovación Nacional, porque el resto no quedó ninguno, po. Demócrata, Amarillo, desaparecieron del mapa, Evópoli también se lo llevó la marea, en fin. Por ahí escuché un militante de Evópoli, parece que fue el senador Luciano, que decía que había que armar un partido único. ¿No? Lo que pasa es que ellos están complicados, entonces lógicamente lo dicen, porque si no tienen que salir a buscar firmas. Ya, pero Renovación Nacional tampoco es que esté, digamos, exultante. No, por eso te digo, pero es que por eso digo, esas son las reflexiones. O se van a establecer comunidades de techo en el Parlamento. Claro, ahora. va como los abogados. Ya, última pregunta, ya estamos pasando Es que ahora, esas son las reflexiones que, ¿Te preocupa, que hay que hacer hacia adelante. ¿Te preocupa, Natalia, lo atomizado que queda el Congreso? A ver, creo que queda menos atomizado de lo que está hoy día. Lo que me preocupa es efectivamente que se generen, voy a ocupar una palabra fuerte, pero se establezcan ciertas dictaduras de minorías que hagan inclinar la balanza, y me preocupa que sea el PDG un partido que no tiene orgánica, que esa gente no tiene historia común, etcétera, que no sabemos qué piensa sobre ciertas cosas relevantes, vayan a ser quien mueva la aguja, porque el costo de esas negociaciones va a ser muy grande y la incertidumbre también. Entonces, creo que es un foco a tener en cuenta, más no creo que sea más dificultoso en la totalidad de lo que ha sido hasta ahora la fragmentación parlamentaria en los últimos 2 gobiernos. Sí, la atomización, coincido, yo creo que es peor la que estamos viviendo ahora. Surge al menos para un gobierno futuro de José Antonio Kast, como todo indica, bueno, faltan 30 días, pero todo indica, tiene una estructura en el Parlamento bastante más organizada y disciplinada, que al menos permite una mayoría simple. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero para cambios profundos, para acuerdos relevantes que requieran de un porcentaje mayor, para modificaciones importantes, va a ser duro, va a ser complejo. No tanto como ahora, pero va a ser duro y complejo. Cristian Monkever, Natalia Piergentili, a ver si conversamos antes de la segunda vuelta, para ver cómo transitó este mes de reordenamiento, negociaciones, rebarajes. Encantado. Como dicen en el acervo cristiano, será justo y necesario. Perfecto. Muchas gracias. Ya.